Entonces, ahí en el parcial tienen que utilizar todo lo que han visto con el ingeniero. La anterior clase que fue presencial, que fue en la facultad, lo que estuvieron, hicimos un modelo de convertir un número a binario, creo que era a literal, pero entonces hay que ver eso. Ya, creo que era esto, ¿no? Un proceso que me permita convertir la parte de un número, binario, bueno, de un número normal, pero real, a binario en real, ¿no? Lo teníamos ahí. Luego, luego dice aquí esto, por ejemplo, esto es vector, ¿no? Lo que están viendo recientemente. Es prácticamente vector. Luego, aquí ingresa otra vez, ¿no? Si se dan cuenta, este método de convertir a literal es un método que ya les pidió en la aplicación, ¿no? En la aplicación que tenían que hacer. No sé si todavía sigue vigente la presentación, pero aunque ustedes tarden en presentar su tarea, preséntenla. El ingeniero les hace valer puntos. No tengan pena de eso. Luego, este método fue el que hicimos. Sí, ¿no? De un número por la sucesión sucesiva. Luego, esto es con la clase cadena. La clase cadena, que todavía no han visto cadena. Y luego, la clase vector. Entonces, volvamos a la clase vector. Quiero que entiendan que me van a ayudar un poco con esto ya, por favor. Simplemente quiero que me ayuden. El nombre de los tipos de datos que tiene el ingeniero o el que está usando el ingeniero, en todo caso. ¿Ya? Vamos a hacer la parte de la clase y luego de eso ya vemos. Ya. Veamos algo así. Supongamos que este es nuestro vector. ¿Ya? ¿Qué nombre le pone el ingeniero al array? Acuérdense que un vector es un conjunto de números enteros, ¿no? Físicamente un vector vendría a ser así, ¿no? Como teníamos aquí. A ver, esta es la clase natural. Entonces, como estaba la cadena, esta es una cadena, ¿no? Pero el vector vendría a ser prácticamente lo siguiente, ¿no? Un vector viene a ser lo siguiente. Ya. Ahí vamos a hacer un modelo de examen con el vector. Entonces, dentro de esto, dentro del vector, dentro del vector es lo siguiente. El vector es lo que están acá, ¿no? Lo que están viendo ahorita son celdas de posiciones, pero a diferencia es que acá adentro hay números. 10, 20, 30 y 40. Entonces, este vector tiene que tener dos cosas. Tiene que tener un identificador y tiene que tener cantidad de elementos. En este caso, ustedes que están empezando con esto, ¿qué nombre le pusieron a su vector? ¿O qué nombre le han puesto? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿No? Hola. Hola. ¿Se acuerdan? Ya. Entonces, aquí voy a simular ya. Voy a simular entonces, le voy a poner un nombre a mi vector, donde únicamente obviamente no tiene un nombre, pero le tengo que poner un nombre. Entonces yo le voy a poner acá lo siguiente ya. El vector se va a llamar Elen. Ya, Elen, ¿dónde está? Este es un vector llamado Elen. Ese vector va a apuntar a este de acá, ¿no? Es un vector
Cada uno de los vectores tiene una posición. Cada una de esas posiciones tiene eso es lo que está amarillo, es el elemento en esa celda. Cada celdita tiene una posición. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Y además de elem tiene la dimensión. ¿Ya? ¿Qué es la dimensión? La dimensión viene a ser la cantidad de elementos. ¿Cuántos elementos hay acá? Hay 1, 2, 3, 4 elementos. Entonces la dimensión y la cantidad de elementos. Bien. Tenemos esos de acá. Tenemos eso. De momento tenemos eso, ¿no? Necesitamos el vector, el cual tiene la referencia de elem para hacer referencia a este. Y tenemos la dimensión. Pero aparte de eso, ustedes tienen que entender que el vector ahorita no tiene, digamos, ¿cómo les puedo decir? Creo que se vaya para allá. Tabla insertar a la derecha. Entonces, ya. Fíjense lo siguiente. El vector ahorita tiene una dimensión de 4, ¿no? Tiene una dimensión de 4. Esta dimensión de 4 prácticamente es hasta acá. Pero dentro del vector ustedes tienen más elementos. Tienen la posición. Pongámosle aquí la posición. La posición 5. La posición 6. La posición 7. Bueno, en todo caso. Hasta una constante ya. Que vamos a llamar hasta máximo elemento. Hasta el máximo, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, este máximo puede ser, por ejemplo, 1024, digamos, ¿no? O 1000, digamos, ¿no? Bien. Fíjense que tienen un conjunto de elementos de tipo entero. Cada uno de estos elementos tiene que tener un tipo de dato. Entonces, el tipo de dato que está en la celdita viene a ser un integer. O en todo caso, pues maneja un integer. Acostumbrate. Un integer, supongamos. ¿Ya? Ese es el tipo de dato el cual estamos almacenando en este vector. Cada uno de estos elementos tiene una cantidad máxima y tiene la dimensión. Dentro de la dimensión, fíjense que en la dimensión tienen 4. Entonces simplemente aquí tienen 4. Estos 4 elementos que tienen acá simplemente son para mostrar al usuario final los elementos que yo quiero mostrar. Por ejemplo, ustedes como usuario final solamente van a poder ver los primeros 4 elementos. ¿No ven? Ahora, aquí adentro hay elementos. Está el 0. Creo que esto está relleno de 0. ¿Ya? Está relleno de ceros. Pero nosotros no estamos ocupando esa cantidad de celdas que están de sobra. Acuérdense que llegamos hasta 1000 celdas, pongámosle. No las estamos ocupando. Simplemente estamos ocupando las primeras 4. ¿Ya? Y eso es porque la dimensión vale 4. Ahora, ¿qué pasaría si yo a la dimensión le pongo un valor de 5, digamos, o un valor de 2? ¿Qué es lo que está pasando? Simplemente lo que estoy haciendo es hacer una eliminación lógica donde únicamente estoy diciendo voy a tener 2 elementos. Entonces ustedes pueden visualizar que internamente está el 10 y está el 30, ¿no? Pero físicamente está el 10 y el 30 más, pero no los estoy mostrando, simplemente les estoy diciendo, tengo en el vector 2 elementos. Entonces, al hacer dimensión igual a 2, solamente estamos visualizando para el usuario final 2 elementos. Entonces, mucho tienen que manejar acá la dimensión y el elemento que es la referencia, ¿no? Acuérdense de eso. Entonces, por ejemplo, si yo quiero acceder a la posición, es lo mismo que las cadenas. Yo quiero acceder a la posición, supongamos 2. ¿Qué elemento tendría ahí? El elemento. En la posición 2, ¿qué elemento está? El 20. ¿Ya? Entonces, para que nosotros accedamos a una celdita, tendremos que decirle la posición para que se acceda al 20. Y de esa forma ya podemos acceder a cada celda del vector. ¿Ya? Entonces solo quería aclarar eso. Solo quería aclarar eso. Entonces dentro de la clase vector, el vector vendría a ser esto de acá. Ya, a ver, aquí. Entonces, yo estoy haciendo acá una copia de esto acá, digámoslo, es la clase vector, ¿ya? La clase vector va a tener, digamos, un conjunto de elementos de tipo array, ¿ya? Pero es un array de ¿qué? Un array de enteros, acuérdense de eso. Y aquí tenemos la dimensión. ¿Bien? Fíjense, esta es nuestra clase.
Físicamente, si ven alguna vez algo así es porque hay una clase, ¿no? Fíjense, tenemos la clase vector, pero en esta clase vector tenemos el elemento como atributo, la dimensión como atributo. Son necesarios estos dos tipos de datos para que podamos gestionar la clase vector. Y dentro de la clase vector tenemos los métodos cargar, descargar, eliminar elementos repetidos, buscar un número dentro del vector, invertir un vector, elemento menor, son simplemente métodos, ¿no? Entonces tenemos nombre de la clase, atributos y métodos. ¿Ustedes ya implementaron esta clase para que directamente me salte al modelo de examen? ¿Ya la han hecho con el ingeniero? Hola, ¿o no la hicieron? Hola, ¿me escuchan? Ya, todavía no, entonces. Ya, pero que les quede la idea clara de lo que es un vector. Esta es la clase vector, porque voy a implementar algún método de la clase vector. Ya, y quiero que vean, y según a eso lo van a tener ustedes ahí. Ya, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver, fíjense, la clase es así, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer son los métodos de acá abajo, ¿no? Lo que está en verde, cargar, descargar, esos son métodos de la clase. Entonces, yo voy a abrir algo, por ejemplo, les voy a mostrar cómo se vería, bueno, a ver, lo implementamos primero que nada ya. Vector de enteros, aquí está el vector de enteros. O simplemente les voy a mostrar, de ahí ya les explico cómo funciona eso, porque simplemente es código práctico, no sé qué será eso. Por ejemplo, había un práctico, creo que esa vez era de vectores, este por ejemplo era de vectores, ¿no? Fíjense, igual que la aplicación de que tiene números, es prácticamente lo mismo, ¿no? Haga un cargar, haga un mostrar, un adicionar, todos estos que están acá son métodos que tienen que estar acá, digamos, los que están acá abajito. Cargar, este descargar es equivalente al mostrar. Entonces, eso tienen que hacer, ¿no? Rotar, búsqueda de secuencias. Son hartos métodos que igual el ingeniero les va a enseñar. Bien. Pero a lo que yo me voy es que a la implementación de esto, ¿ya? Ya debe ser este de acá. Bien. Vamos a ver primero que nada. Vamos a ver. Les voy a mostrar, solo quiero que visualicen. Después ya les explico, ¿ya? Activar, cancelar. Qué chucha. Marca aquí un error. Ya, vamos a ver cuál es el error aquí. Está ahí, pero no lo quiere ejecutar. Ah, ya es L. Me parece que ahora sí. Ya. Fíjense lo siguiente, aquí hay un formulario normal.
En este formulario normal yo tengo 4 vectores. Entonces en cada uno de estos vectores, fíjense, hay vector 1, no hay nada. Vector 1 le colocaría, vector 1. Cargar vector, ¿no? Me está diciendo cantidad de elementos. Yo voy a decirle cuántos elementos quiero que tenga el vector. Quiero que tenga 4. 4. Me dice el elemento en la posición 1. Quiero que ingrese el 40, luego el 20, luego el 50 y luego el 10. Ya. Ahí está, ¿no? Se puede visualizar. Bien. Entonces, cuando ustedes hagan uno de estos prácticamente es un vector. Fíjense que ustedes cuando crean un nuevo proyecto le dan nuevo formulario o nuevo. Luego se crean una aplicación, ¿no? Una aplicación. Entonces ahí van a crear un nuevo proyecto de cero, ¿no? Esto se los voy a compartir, no tengan pena. Pero quiero que tomen atención porque esto es lo que ustedes van a hacer. Y una vez que hagan esto van a hacer un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas. Entonces fíjense en la clase vector. En la clase vector. ¿Cómo se crea una clase vector? Lo mismo que hicieron con la clase natural. Le dan acá nueva unidad, ¿no? Así se crea, ¿no? Una nueva unidad básica. Entonces aquí, antes, fíjense cómo está esta unidad. No tiene nada, absolutamente nada. Porque ustedes lo tienen que hacer, ¿no? Van a tener el código ahí de referencia, pero es bueno que entiendan por qué pasan las cosas. Primero que nada, fíjense que no tiene nada. Es una unidad vacía. Hay un uses. Fíjense que hay un uses. ¿Para qué me sirve este uses? ¿Alguien sabe para qué sirve? Hacia lo rápido, ¿sabe? ¿Esto para qué sirve? Y eso va debajo de la interfaz, ¿no? ¿Alguien? Nadie sabe. Ya. Este uses nos está diciendo prácticamente, estamos usando estas librerías. Son librerías que ya están implementadas en... Acuérdense que este es lenguaje Pascal, ¿no? Lenguaje Pascal que se está ejecutando en Lazarus. Un IDE de Lazarus. Pero el lenguaje de programación es Pascal. Entonces son librerías que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, este dialog, fíjense acá, este dialog es simplemente para decir que nosotros vamos a utilizar las ventanitas. ¿Cuáles ventanas? O sea, esto no lo quiero guardar. Después lo voy a guardar, aquí le colocaré prueba. Prueba.paz. ¿Ya? ¿Ya se guardó? Dice pruebas. Aquí está el use. Incluso aquí estaba el use, ¿no? Solo que fíjense, lo voy a borrar esto de acá. Pero hay esta carpetita llamada dialog, coma, dialog. Lo que me está diciendo es simplemente lo siguiente. Cuando yo lo voy a ejecutar, fíjense, este dialog no existe en el lenguaje. No existe. Entonces yo tengo por ejemplo, para hacer esto, el vector 1 le digo cargar. Me está sacando este cuadradito, ¿no? Fíjense este componente de acá. Este componente se llama input box, este componente, ¿no? Input box. Donde me dice la cantidad de elementos. Entonces, ese cuadradito que ven que me salió por ventana, solamente lo van a poder usar si ustedes importan este diálogo. Porque acá adentro es como una unidad que ya está, alguien lo implementó, pero nosotros tenemos que usarlo. Y para que esta unidad la reconozca, tienen que saber dónde está ese diálogo. Entonces, una vez que tengan ese diálogo, recién van a poder usar esa ventana cuadradita. Entonces, lo mismo. ¿Se acuerdan de su clase natural? Su clase número. Tenían una clase número, ¿no? ¿Sí? Que han hecho con el ingeniero, donde estaban todos sus métodos, ¿no? Decía sumar dígitos, dígitos pares, si es capicúa, si es impar, todo eso. Entonces, si yo quiero utilizar esta unidad de acá, esta unidad llamada natural, fíjense, tiene un nombre llamada natural. Y no es por magia, sino que simplemente acá tiene un nombre. Fíjense, tiene un nombre acá. Se llama natural.paz. Ese archivito se creó. Yo, por ejemplo, creé el de prueba, ¿no? Lo creé y le di el nombre de prueba. Entonces yo vengo acá y fíjense, aquí está el que dice prueba. Entonces ya se creó. Yo quiero utilizar este de acá, quiero utilizarlo en esta unidad llamada prueba. ¿Qué tengo que hacer? Primero que nada tengo que fijarme que esté en la misma carpeta. En este caso, natural está en la misma carpeta y prueba igual. Voy a decir acá. Si coloco, por ejemplo, un nombre malo, un nombre de error, natu, digamos, ¿no? Lo voy a ejecutar.
Me sale un error, me dice, ¿qué es esto? Me está diciendo. Yo no conozco eso, me está diciendo no puedo, no me dice acá un error, me dice. No puedo encontrar natu. No conozco qué es natu. Le coloco natural. Natural. Y recién me va a salir perfecto. Pero acá me está diciendo, aquí me está diciendo, no estás usando natural. La unidad natural no la estás usando, me dicen. Entonces, no pasa nada si no lo estoy usando. Pero al menos ahora ya me la reconoce, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a querer compartir, van a tener que compartir, por ejemplo, de acá. Quieren llamar algo de acá. Tienen que usarlo acá. Esta es la forma de llamar a las librerías. Bien. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, ¿para qué necesitaría un natural? ¿Para qué necesitan un natural? No sé si yo les digo acá, a ver, háganme una función. Les voy a decir lo siguiente. Háganme una función. Hacer una función que verifique que todos los elementos son primos. Para que esto funcione, si, digamos todos los elementos son primos. Entonces simplemente tienen que decirle, entonces agarran un, no sé, tienen el vector, aquí tienen al 7 y al 5, ¿no? Entonces este es mi vector. ¿Ambos son primos? Sí. ¿Qué me vas a devolver? Verdadero, ¿no? O true, ¿no? Verdadero o true. En cambio, si al menos este es 8, obviamente y este es primo, el 8 ya no es primo, me tiene que devolver false. Entonces, hay un trabajo que tienen que hacer acá adentro preguntando si este es primo y este es primo. Si los dos son primos, me retorna verdadero. Caso contrario, me retorna falso, ¿no? Este es primo, sí. Este es primo, sí. Verdadero. Este es primo, no. El 8 no es primo. Me retorna falso. Entonces, ustedes no tienen que implementar esto que dice acá, digamos, si es primo o no es primo. Esto no lo tienen que hacer. Lo único que tienen que hacer es venir a la clase natural y fijarse. Tengo acá un verificar primo. Ajá, acá tengo una función que me verifica que es primo, ¿no? Pero tiene que devolver un booleano, digamos, ¿no? Por ejemplo, un verificar primo. Me devuelve un boolean. ¿Un boolean qué tipo de dato es? ¿Verdadero o falso, no? Entonces, con esta función de verificar primo, yo la puedo utilizar acá. La puedo utilizar acá. Entonces, aquí adentro ya puedo usar un objeto de la clase natural. Me tengo que crear un objeto de la clase natural. Y voy a poder verificar si un número, si este es primo, luego si este es primo. Entonces, ya saben para qué son los uses. ¿Ya? Luego tienen acá adentro, tienen dentro del vector, aparte de los uses, tienen este const, ¿no? Una constante. Simplemente es una variable donde le ponen aquí const. La cantidad máxima de elementos que vamos a almacenar, ¿cuánto es? 1024. Yo aquí le puse 1000, ¿no? Digamos 1024, digamos que va a ser 1000. 1, 2, 3, 1000. Y luego le digo simplemente ahora tape, ¿no? Tape. Fíjense, le voy a decir tape. Listen tape. Y aquí van a escribir lo siguiente. Tienen que escribir vector igual a class. Se colocan ahí. Vector igual a class. Enter. Fíjense qué pasó. Me acaba de crear automáticamente este end. Entonces aquí tengo que implementar la clase vector. Fíjense, la clase vector. Lo mismo acá está, ¿no? Aquí está el vector. Pero fíjense que acá hay privado y hay público, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan acá, yo puedo colocar acá private y public. Ahora, la pregunta aquí, ¿qué van en los private? Aquí van los atributos y acá van los públicos. Los públicos, bueno, los métodos. ¿Ya? ¿Cuáles son los atributos? Obviamente, en el gráfico que les mostré son estos dos de acá. Atributos. Los métodos son los que están acá abajo. Cargar, descargar, eliminar, todo eso. Ahí están los métodos. Entonces aquí tienen que escribir sus atributos. ¿Cómo se escriben los atributos? Únicamente haciendo esto, ¿no? Colocan eso, colocan acá, lo pegan. Entonces, fíjense. Fíjense. Atributos tenemos al elemento y al dim, ¿no?
Acuérdense, elemento y dim como atributos. Array y un entero. Entonces, ya con esto ya tienen todo. Y acá tienen los métodos. ¿Qué van a hacer los métodos? Todo lo que está acá abajo. Acuérdense, cargar, descargar. Pero yo no, yo voy a asumir que ya lo van a ver eso con el ingeniero, todos los métodos, eso. Yo solamente quería explicarles un poco de esta clase, que ustedes tienen que crear. Todas las clases que van a crear, las van a crear así. Entonces, fíjense, aquí hay un constructor. No me equivoco que se llama constructor. Hay un constructor llamado crear. A ver dónde está ese crear. Fíjense qué es lo que está haciendo este constructor. Hay un constructor, le digo vector.crear. ¿Qué hace este constructor? Este constructor lo que está haciendo es inicializar la dimensión en 0. La dimensión, acuérdense que es la dimensión, la cantidad de elementos. Y le estoy diciendo, hace un for desde 1 hasta la cantidad de elementos. Y fíjense, elemento sub i igual a 0. ¿Qué es lo que está haciendo? Simplemente le está poniendo puros ceros. Acuérdense que teníamos esto, ¿no? Entonces le está diciendo, la dimensión va a empezar en cuánto, le dijo, en 0, ¿no? Entonces la dimensión va a empezar en 0, y este le va a poner un 0, un 0, un 0, un 0 y así, ¿hasta el dónde? Hasta el 1024, ¿no? Entonces eso es un vector simplemente. Estamos haciendo un constructor. Yo les comento esto porque el ingeniero tal vez no les explique bien a detalle, o sea, por qué funciona esto, cómo sale esto, o para qué sirve el constructor. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el constructor? Les comento. Ustedes se van a ir al formulario, van a decir obj va a ser igual de tipo vector. ¿Ya? Yo les pregunto, ¿cuánto vale obj? ¿Cuánto vale si colocan esto? obj vale igual a nil, o sea, nil digamos que prácticamente es nulo. En resumen, es equivalente a decir, en todo caso, a ver dónde está esto. Digamos, esto equivalente a decir lo siguiente. A decir que no tiene nada. O sea, mi objeto no está apuntando a nada. No tiene una caja como esta de acá para procesar información. Esta caja no la tiene. Entonces ustedes tienen que hacer lo siguiente. Cuando hacen obj igual al nombre de la clase, vector punto. ¿Qué nombre tiene el constructor ahí? El constructor le tenía un nombre. Crear. Entonces le dicen vector.crear. En este punto, ustedes lo que están haciendo, le están diciendo a obj va a tener asignada, o le van a asignar una caja de estas. Entonces a obj le están asignando una cajita de estas. Cuando ustedes hacen el vector.crear, le están asignando a obj que apunte a una caja donde va a tener su propio elemento y su propia dimensión y sus propios métodos, ¿no? Entonces eso hace el constructor, para que no se les olvide, el constructor hace eso. Hace que esto funcione y para que pueda manejar los diferentes métodos y los diferentes atributos. Para eso sirve el constructor. Porque no sé si el Inge les comentará eso. Entonces, ya saben qué hace eso, ¿no? Y con esos jóvenes ya hacen todo. Fíjense el método cargar. Ya les comenté que hace el constructor. Ahora ya construimos, ¿no? Ya construimos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cargar. Tengo que decirle objeto punto cargar. ¿No ves? Pero fíjense que este cargar, ¿qué pasa con este cargar? No pasa nada. Solamente hace un cargar. Llama a un método. Le estoy diciendo objeto punto cargar. Y aquí ¿qué hace este método cargar? Y este va a venir acá, va a decir, a ver, aquí tengo un cargar, ¿no? Sí, a ver, ¿qué hace ese método cargar? Según esto, ese método cargar, ¿qué hace? Le está diciendo la dimensión. Va a ser igual a str to int. O sea, este input box, fíjense, le está diciendo al usuario, dame la cantidad de elementos. Cantidad de elementos.
¿Ya? Cantidad de elementos. Y la pregunta es, ¿para qué queremos eso? Para saber cuántos elementos vamos a almacenar. Acá, digamos, ¿no? Entonces le va a decir ahí. Entonces, a ver, digamos que vamos a ingresar dimensión. Le vamos a decir que va a ser igual a 5. O a 2. Dos elementos. Va a ingresar dimensión igual a 2. Y hacemos un for, fíjense, un for. Y en ese for hace desde 1 hasta ¿dónde? Hasta la dimensión. Desde 1 hasta la dimensión. ¿Cómo es eso? O sea, el vector posición 1 y posición 2. Y le está diciendo, en el elemento en la posición I, ¿cuánto vale I? 1. Acá, posición 1. Acá. Ingresa un elemento. Ingresa un elemento. Le estoy pidiendo ya al usuario. Ingresa un elemento. Input box le va a pedir elemento tanto tanto. Y ese elemento lo va a guardar en el vector. Entonces yo voy a ingresar, por ejemplo, el 20, ¿no? Luego el for va a incrementar. Le va a decir ingresame ahora otro elemento. Ahí ingresamos el 30. Y fíjense qué es lo que acaba de pasar. ¿Qué hizo ese método cargar? Cargó el vector, ¿no? Fíjense, la dimensión igual a 2. Y el tiene el vector con dos elementos. Y eso es lo que estoy haciendo en el formulario cuando yo les estoy mostrando. Por ejemplo, aquí le voy a hacer el método cargar. Vengo al formulario, aquí agarro el vector 1 y le digo, a ver, carga el vector. Carga vector. Entonces ese cargar vector va a llamar a este método. Clic. Y le digo dos elementos. Primero la dimensión, ¿no? Dos elementos. Luego el primer elemento va a ser un 20, les dije. Luego el otro, un 30. Tengo el 20 y tengo el 30. Y eso es lo mismo que estoy reflejando acá. Y eso simplemente. Fíjense, si yo les muestro el botón, solo tiene eso. Si yo vengo acá, me voy al formulario, este cargar, fíjense que solo tiene acá un vector punto cargar. Fíjense, b1 punto cargar. Y es lo que les estoy diciendo acá. Este objeto punto cargar, en este caso es objeto punto cargar, va a ser esto, ¿no? Y hay otro método llamado descargar. ¿Qué hace este método descargar? Este método descargar tiene que mostrarme, o sea, tiene que mostrarme esto, ¿no? Tiene que mostrarme para que yo vea esto. Y eso es lo que le estoy diciendo simplemente. Que me muestren, ¿no? O sea, le dije objeto punto descargar. Descargar. Pero fíjense que este cargar es un proceso. El cargar es un proceso. Cargar procedure. Ahora, si ustedes se preguntan, ¿cómo hago un proceso? ¿Cómo hacen un proceso? Colocan aquí, ¿no? Procedure. Cargar. Punto y coma. Si no me equivoco, agarran el control más shift más C. Si apretan esas teclas, les va a crear esto. Ahí está. Vector.cargar. Y es lo mismo que tengo acá al lado. Y ahí ya empiezan a hacer código, ¿no? Ese código lo empiezan a implementar. Hasta aquí. ¿Saben cómo funcionan el str-twin, el input box? Nadie se pierde, todo bien. Eso es, creo que los que vieron formulario ven eso, ¿no? Pero no sé si todos ven formulario. Entonces, esto es el inicio de la clase vector. Luego de a partir de acá, ustedes van a crear métodos, simplemente métodos, métodos, métodos. Y ya van a hacer lo que sea. Lo que se les antoje. ¿Todo claro? Esta parte del cargar. Simplemente yo le dije, solo comprendan cómo funciona. Ya cuando van a escribir código, ahí le van a entender mucho mejor. El cargar, ya vieron que solamente carga esto. Y el descargar, obviamente el descargar es otro proceso. No, aquí está el descargar. ¿Ya? Pasa lo siguiente. En el formulario, yo tengo esto, ¿no? Tengo esto, fíjense, tengo este de acá. Pero yo puedo hacer otro, digamos, ¿no? Puedo hacer otro, un texto. Un texto, ¿eh? Está un edit. Aquí está un edit. Entonces, fíjense el edit, se llama edit 1. No hay problema. Ahora yo quiero mostrar estos elementos los quiero mostrar acá. Supongamos, hago lo siguiente.
Me vengo acá. Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una función que se llame descargar. Pero este me va a retornar un string. ¿Ya? Una función que me retorne un string. Quiero ver si me va a dejar correr. Ahí está. ¿No? Voy a hacer la prueba antes que nada. Voy a hacer un result, dos puntos igual, a cadena vacía o cadena vacía. Lo voy a ejecutar. Quiero ver si no me sale ningún error. Ojalá que no. No, no me sale ningún error. Ya, bien. Entonces, fíjense, este descargar. Voy a hacer lo mismo, pero ahora lo voy a mostrar en el formulario. O sea, lo voy a mostrar acá. Acá. Ya no arriba, porque esto es un poquito más complicado. Pero solo quiero que me entiendan. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Simplemente voy a hacer lo siguiente. Me voy a crear una variable de tipo string. Variable x de tipo string. Y le voy a decir lo siguiente. X va a ser igual a cuánto. A cadena vacía, punto y coma. Voy a hacer un for. Ya, un for simplemente. Ya, y igual a 1. ¿Saben cómo funciona el for, no? Hasta, pueden hacer aquí, pueden hacer self. Self. Cuando hacen el self, y fíjense, hago un punto, me va a decir acá los atributos, ¿no? Fíjense. ¿Qué atributos tenía ahí? Los atributos como la dimensión y el elemento. Entonces ahí agarro y digo dim. Ahí está, fíjense. Dimensión es una variable de la clase. Hasta la dimensión do begin y end. Ahí está. Inicio y fin. A todo esto simplemente tengo que concatenar. ¿Qué cosa vas a concatenar? X igual ¿a qué? A X más ¿cuánto? Más una comita y le voy a decir más el elemento sub i. Se hace un self punto, fíjense, self punto. Ahora voy a acceder a este que dice elen. ¿Ya? Coloco elen posición i. Pero tengo igual que definir esa i, ¿ya? Tengo que definir esa i, aquí tengo que ponerle i de tipo integer. Entonces, lo que estoy haciendo simplemente es concatenar, ¿ya? Pero a ver, voy a retornar acá la x. X, control F9, voy a ver si no tengo ni un error. Hay un error, ¿no? Y el error es porque esto de acá es un entero. Ese entero tengo que llevarlo de str, bueno, de int a cadena. Entonces, lo estoy llevando este entero a cadena para que se pueda concatenar con la cadena. ¿Ya? Voy a volver a ejecutarlo. Y ahora sí me funciona. Fíjense. Se colgó, creo. Ah, no, está bien. Está corriendo. ¿Qué dice? Abordado. Se está tardando un poquito. No sé por qué se quiere colgar. Ya, parece que ahora sí reaccionó. Ya, pero no pasa nada. Vamos a ver dónde estábamos. Ya, está bien. Ahora, fíjense lo siguiente. Ya tengo el descargar, ¿no? Acabo de hacer el descargar. Aquí está el descargar. Este de acá. ¿No? Ahora voy a venir al formulario. Y me voy a hacer un botoncito. No sé qué hará este botón. Ya. Aquí en este botón. Voy a decir lo siguiente. Voy a decirle. Objeto 1. Punto. Descargar. ¿Ya? Entonces, esto me retorna un string, ¿no? Me retorna esto. Me retorna esto de acá. La pregunta es, ¿dónde lo quiero mostrar? Entonces tengo que mostrarlo en este llamado edit1. Entonces vengo acá y le voy a decir, el edit1 se llama edit1, edit1.text. El texto de ese edit va a ser igual al vector 1.descargar, ¿ya?
Entonces quiero que se fijen lo siguiente. Yo lo voy a ejecutar. Lo voy a ejecutar. Y lo voy a cargar. El 1. Lo voy a cargar. Le voy a colocar dos elementos. El 20 y el 30. Fíjense que ya está acá, ¿no? 20 y 30. Pero tengo que mostrarlo aquí abajo. Y para eso tengo que hacer clic acá. Entonces yo voy a hacer un clic. Y ahí me sale el 20 y el 30. ¿Sí? Entonces, el cargar solamente lo cargamos, pero el descargar hace que yo muestre en el formulario. ¿Ok? Con eso ya van a poder hacer lo que sea. Esto se los voy a pasar. Si pueden lo hacen con esto, o si pueden directamente lo hacen así, no hay problema. Es lo mismo, es solo formulario. El Inge no revisa formulario, solo revisa que funcione el código y ya está. ¿No? Entonces, vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Aquí hay un modelo de examen, creo que de examen, por ejemplo. No sé de qué semestre será esto. Este es el elemento más repetido. Ganar 3 vectores. Ya. Vamos a buscar un modelito rápido. Les voy a comentar cómo se hace un modelito rápido. Y para eso, para que tengan una idea de más o menos cómo son los modelos con el Inge ya. A ver, no que nada. Aquí. Entonces, fíjense lo siguiente. Fíjense, ¿qué nos está pidiendo acá? Realice un proceso que me permita ordenar ascendente mediante el método de selección, dice, ¿no? Selección. Ojo, selección. Entonces ustedes tienen que pensar, ¿no? A ver, selección. Entonces, ¿dónde aprendo este método selección? Ojo, ese método selección el ingeniero lo pidió como tarea. Lo pidió como tarea. ¿En dónde? Acá está. En la aplicación de vectores que ustedes hicieron su aplicación de números, ¿no ves? Ahí mismo les va a pedir tareas. Ordenamiento, inserción, selección, intercambio, burbuja. En este caso nos pidió selección. ¿No ves? Entonces tienen que hacerlo, ¿no? Ahí tienen que hacer el selección, pero tienen que hacerlo ahora para ordenar un vector de forma descendente. O sea, el vector ingresa así, ¿no? El vector ingresa... A ver, ahí tengo. Solo son dos preguntas en el examen por si acaso. ¿Ya? Solo son dos preguntas. Entonces vamos a hacer, a ver, algo con vector. Fíjense, ¿no? Selección. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo funciona esa selección? Creo que yo lo tenía por acá, vamos a buscar si hay. Segmentar, ejercicio de mezcla, mezcla, dígito repetir, no repetir, 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 segmentar. Ahí está, selección. Vamos a buscar. Ya, aquí no sé cómo se buscaba este método. A ver, vamos a buscar antes que nada. Sí. Ya, aquí está. Fíjense esta selección cómo funciona. Solamente son esto de código. Pero tienen que fijarse. ¿Ya? ¿Cómo funciona esta selección? Se lo voy a explicar así de rápido. Pongamos lo siguiente. El método selección es un método de ordenamiento. Tienen que ordenar esto, tienen que llevarlo así. Pero en el método de selección tienen que hacer lo siguiente. Hagamos lo mismo pero con 4 elementos simplemente, ya para hacer la prueba. Este es el vector principal. Y tienen ustedes que combinar letras. O sea, digo, combinar los números. Cuando van a combinar los números, primero que nada, voy a marcar acá con verde lo que voy a hacer. Por ejemplo, tengo esto, tengo esto. O bueno, voy a tener lo siguiente. Mi vector está así, ¿no? Entonces voy a tener acá ahí. Y voy a tener a D. O posición 1. A ver, posición 1 y D. P1 y D. Ya. Tengo acá a P1 y tengo a D.
Me está diciendo que P1 va a empezar desde 1 hasta dónde, hasta la dimensión menos 1. O sea, voy a ir desde acá hasta acá. Desde acá hasta acá. ¿Ya? Después tengo que hacer un for, ¿no? Recorrido. P1 va a empezar ahí. Desde acá, luego hasta acá. No voy a ir más. Pero P1 empieza en este elemento de acá. ¿Ya? En este elemento de acá, en el 6. Entonces, ¿qué es S? S es P1. ¿Qué es S? La posición. La posición. Entonces, ¿qué es lo que es S? La posición. ¿Cuánto vale? Es equivalente a P1. ¿Cuánto vale P1? 1. Acuérdense que empieza en la posición 1. Entonces aquí voy a colocar las posiciones. El 1, el 2 y el 3. Entonces ahí tienen que agarrar la posición. ¿Cuánto vale S? 1. Y lo que hacen simplemente es lo siguiente. D va a empezar en S más 1. ¿Qué es S más 1? O sea, si verde está acá, el azul D va a estar acá. Más 1. Más una posición acá. Y va a ir hasta la dimensión, dice. O sea, va a ir este de acá, va a ir desde acá hasta acá. ¿Ya? Donde estoy marcando. Y lo único que pregunta es si el elemento tiene que ser... En este caso tiene que estar acá el mayor, fíjense, el mayor. Entonces el 6 está bien. 6 es mayor que el 4. 6 tiene que ser menor. 6 tiene que ser menor que el 4. Entonces ahí tiene que ser 6 es menor que el 4. Falso. No va a pasar nada. Tiene que ser menor. Sí. 6 es menor que el 4. No. No pasa nada. El azul sale. Y el azul va a cambiar a la posición de acá. ¿El 6 es menor que el 7? Sí. 6 menor que el 7. Sí. ¿Qué vas a hacer? S va a ser igual a D. ¿Ya? ¿Cuánto vale S? 1. ¿Cuánto vale D? ¿En qué posición está ahorita el azul? 3. ¿No? Entonces, le está diciendo S va a copiar a la posición 3. Porque el azul está en la 3. Entonces copia el 3 y aquí se queda el 1. Bien. Si se dan cuenta, luego preguntó el 6 con el 4 y con el 7. Y ahí acabó el azul. Acaba. Acaba y pregunta al final. ¿S es diferente de la posición P1? ¿3 es diferente de 1? Verdadero. 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 Intercambia estas posiciones. Va a haber un método acá que se llama intercambiar posiciones. ¿Ya? Eso lo van a tener que ver. Son 3 líneas locas. ¿Cómo es eso de intercambiar? O sea, intercambien. Intercambien las posiciones. Hacen control C, control V. Tienen acá abajo. Intercambien la posición. Ahora, ¿qué posición? La posición 1 con la posición 3. Esta 1 con la 3. Aquí va el 6, aquí va el 7. Como intercambiaron, tiene que ir 7 y 6. Si se dan cuenta, ya acabó. El if ya acabó. Por lo tanto, este for igual ya acabó. Ya acabó. Así quedó. La primera vuelta cuando P1 empezó en 1 quedó así. El 7 acá el mayor, ¿no? Y luego vamos a hacer otra vez otro conteo. Viene arriba, acaba acá el if, viene arriba y va a decir, como P1 ya empezaba en 1, automáticamente el for incrementa, acuérdense, ¿no? El for incrementa de 1 pasa a 2. ¿No? Y luego, hasta dimensión menos 1, fíjense que S copia P1, o sea, S va a copiar a 2. Y por último, D empieza en cuánto? En S más 1. Entonces ahora el verde ya no va a ser 1. ¿Cuánto empieza P1? 2. Agarra este elemento 2 y D en cuál empieza? En S más 1. O sea, S que es 2 más 1 es 3. Entonces aquí agarra el azul. Y lo único que pregunta ahora, empezamos a preguntar. Elemento sub D. ¿Qué posición es la D? 2. 2. Posición 2. En este caso es el... A ver. Aquí estoy un poquito mal.
El sub S, es S ya. De momento quedémonos con la D. Y coloquémosle S. Y pongámosle D. Ya. ¿Cuánto vale D? D vale 2. 3, 3, 3, 3. Ahora fíjense. Le está preguntando elemento sub S. ¿Cuál es elemento sub S? La posición S, ¿cuánto va? 2. La posición S vale 2. Este 4. Este 4 es menor que la posición D, que es 3. Este 4 es menor que el 6, digamos, ¿no? Verdadero, ¿no? Verdadero. Por lo tanto, S copia la posición D. S va a copiar la posición D, que es el 3. Lo copió. Esto se anula. Viene acá, el for viene hasta arriba. ¿Cuánto vale D? O sea, D ya no tiene más elementos que agarrar, ¿no? Fíjense que D ya no va a agarrar más elementos. Entonces, como no va a agarrar más elementos, simplemente ya acabó el for, ¿no? Acuérdense que ese es el for. Acabó. ¿Cuánto vale S? 3. ¿Cuánto vale P1? 2. Estos dos son diferentes. 3 es diferente de 2. Verdadero. Intercambiar la posición S con P1. ¿Cuánto vale S? La posición 3 con la posición 2 intercambiar. O sea, vamos a intercambiar la posición 3 con la posición 2. Entonces yo vengo y voy a intercambiar. Acuérdense, la posición 3 va a intercambiar con la posición S con P1, ¿no? Entonces en este caso es S, que es el 3 con el 2. El 6 pasa allá y el 4 viene acá. El 6 y el 4. Si se dan cuenta, ¿qué pasó? ¿Cómo quedó el vector? Ordenado de manera descendente. Y aquí está. El vector estaba ordenado ascendente, pasa a ordenado descendente. ¿Sí? Entonces, tengo que llamar a este método, ¿no? Simplemente. Llamar a este método. ¿Dónde? Puedo hacerme acá, a ver, un botoncito más. A ver si este es el descargar. Me puedo hacer otro botoncito acá abajo. Y acá le puedo poner B1. Punto. ¿Cómo se llama el método? Ordenamiento por selección. Punto ordenamiento por selección. Ahí está. Ya está. Lo voy a ejecutar. Voy a cargar el vector con esos elementos. 6, 4, 7. 3 elementos. O bueno, me dice selecciona un vector. Selecciona el vector 1. Cantidad de elementos. 3. 6, 4, 7. El 6, el 4 y el 7. Ahí está el elemento. Lo descargo, fíjense. Aquí está 6, 4, 7. Ahora lo que voy a hacer simplemente es. Este botón 4 va a ordenarlo. Le doy clic. Ya lo ordenó. Tengo que volver a descargar. Descargar. 764. Ahí está ordenado descendentemente. Puedo volver a seleccionar el vector para ver cuánto es su valor. 764. Entonces, ya está ordenado de forma descendente. ¿Sí? Y eso fue un modelo de examen que prácticamente es parte de la tarea, ¿no? Solo que aquí ustedes cuando ordenaban lo hacían de manera ascendente. O sea, de manera ascendente. ¿Ya? Pero solo les pidió modificar algo, ¿no? Si no hicieron la tarea, pues tendrían que hacerlo ese momento, ¿no? Entonces, ya saben que es necesario hacer la tarea. Bien, jóvenes. Entonces, esto se los voy a subir, ya. Se los voy a subir en un rato. El Classroom, ¿están en el Classroom? ¿Sí? ¿No? Los que no están en el Classroom, por si acaso el código los dejo ahí, ¿no? Aquí voy a subir la clase grabada en una lista, ¿no? Fíjense que tengo la clase, la lista. Ahí la voy a subir. Y el código lo van a pillar acá. El código está acá, ¿no?
para que ustedes lo vean, lo comparen y vean cuál es su error y demás. Esto subí de las primeras clases, ¿no? Tengo que subir lo que hice hoy día. Bien, ¿alguna duda? ¿Algo que no les, que tenga que ver con la materia antes de finalizar? ¿No? Sí. De todas formas, practiquen, ¿eh? Tienen que practicar porque esto lo van a aprender únicamente haciendo. No van a aprender viéndome, lo van a aprender haciendo. Viéndome solamente van a entender esta lógica de cómo funciona esto y ahora les toca a ustedes implementar, ¿no? Implementar la clase, ya les enseñé a cargar, les enseñé a descargar. Entonces, fíjense en el formulario, fíjense una cosita. En el formulario, acuérdense que no les comenté esto, no les comenté este detalle. Me falló eso, comentarles. Cuando ustedes declaran esto, ¿no? Objeto.vector, yo tengo aquí, ¿no? Tengo acá. Acá tengo B1 tipo vector, B2 tipo vector. Les dije que el constructor tiene que crear para poder utilizar la clase. ¿Dónde hacen esto? Le dan al formulario, doble clic y les va a crear un form create. Digo, un form create. Es un evento que únicamente este método se ejecuta cuando estamos creando. Ahorita, por ejemplo, estamos creando, se está ejecutando esto. Y ya se ejecutó. Entonces, en ese formulario create tienen que decir esto, el constructor. ¿Ya? Eso nomás se me pasó. Doble clic y aquí les sale. Si por última instancia les tienen que hacerlo en el formulario, ¿no? Aquí están sus eventos de esta cosa. ¿Dónde está? Acá creo que a eventos dice, fíjense que dice onCreate. Este método le hacen clic, doble clic ahí y les va a crear. Igual, funciona. Pero es un evento, por si acaso. Bien, jóvenes, les subo la clase más tarde. Nos vemos y pónganse a practicar, que lo que acabamos de hacer fue un modelo de examen igual, por si acaso. ¿Sí? Chao, chao. Estoy callado, oye.